Buenas a todos y bienvenidos un viernes más al canal de Cancha NBA. Hoy, como no podía ser de otra manera, y tras el cierre del mercado de traspasos que vivimos ayer, vamos a hablar de todo lo que pasó en una de las noches más mágicas dentro de la NBA y, por supuesto, voy a daros mis ganadores y mis perdedores de este día. ¡Let's go! Bueno, vamos a empezar con el repaso, que hay que hablar muchas cosas en lo que pasó ayer. Y bueno, para ello voy a utilizar este hilo, que también si queréis verlo os voy a dejar por aquí abajo en la caja de comentarios el enlace que hice ayer durante el trade deadline, ¿vale? Hablando un poquito de todo lo que había pasado y para tenerlo todo recogido, que al final son muchos movimientos y si no, pues uno se pierde, ¿no? Como decía, antes de empezar, es cierto que pues, al final no ha sido quizás lo que todos esperábamos, no ha habido ningún grandísimo movimiento, pero sí pequeños ajustes, ¿no? Que es lo que suele haber. Estamos un poquito mal acostumbrados los últimos años con el movimiento del año pasado de Kevin Durant, con Irving, con Westbrook, pero normalmente en este deadline, en este cierre de mercado, hay muchos movimientos, como vais a ver ahora, pero no suelen traspasarse a las estrellas. Además, este año, ya lo hablamos en otros vídeos, ya había pasado antes. Es importante saber que también en este mercado pues se han movido, ¿no? Gente como Anunoby, como Achiwa, ¿no? Que eso ya lo hemos hablado en su momento y luego también lo comentaremos. Luego también ha habido el traspaso de Pascal Siakam. Esto al final ha sido hace tiempo, pero creo que es importante comentarlo. Y luego, pues traspasos un poquito menores, ¿no? Como el de Steven Adams, con el tema de Víctor Oladipo, que por cierto ya lo han cortado. Y pues, también el caso de Detroit Pistons y Washington Wizards, ¿no? Con Marvin Bagley yendo para Wizards, Danilo Gallinari. Entonces, pues bueno, estos traspasos simplemente por comentarlos. Pero bueno, vamos un poquito a qué pasó ayer y dos antes de ayer también. Y empezamos por el movimiento este que hubo, ¿no? El tema de los Pistons, ¿no? Que movieron a Fontecchio. A mí este fue un movimiento que sinceramente me sorprendió bastante. Creo que Fontecchio es uno de los grandes tiradores, está tirando un 39% y la verdad que me extraña que se deshagan de él así, ¿no? Al final pues cogen a Kevin Knox, que es un jugador un poquito residual, una segunda ronda del 2024 y también los derechos del draft de Gabriel Procida, ¿no? Pero, no sé, al final creo que es un juego... bueno, luego se vio, ¿no? Que traspasaron a Bogdanovic, entonces creo que lo hicieron muy bien los Pistons trayendo a un tirador de confianza como puede ser el bueno de Simone Fontecchio. Por parte de Utah y en general, luego veremos otro traspaso, no entiendo muy bien este mercado, creo que es un equipo también ahí en in the middle y pues bueno, veremos, ¿no? Pero es interesante comentarlo. Luego, también un movimiento muy interesante y que pasó un poco under the radar. Los Celtics, con el poco margen que tenían para moverse, se hacen con un center como Xavier Tillman, que creo que para complementar esa rotación interior está muy muy bien y además solo dan dos segundas rondas, una de 2027 y una de 2030. Como digo aquí, al final los de Boston necesitaban reforzar esta posición interior y por dos segundas rondas creo que es uno de los grandes traspasos. De hecho, me ha gustado mucho este mercado. Como digo, este no me acordaba de esto, pero tiene una actualización este traspaso, porque luego es verdad que mandaron a Lamar Stevens, ¿vale? También, o sea, mandaron a Lamar Stevens y a dos segundas rondas por Xavier Tillman, a los Grizzlies. A mí me sigue pareciendo un traspaso increíble, ¿no? Además, con el tema de Stevens, pues no tienen que utilizar, ¿no? Esta excepción de traspaso que tenían por Grant Williams y mantienen un hueco en su roster. Así que me parece un movimiento muy, muy bueno. Luego, también ayer otro movimiento, ¿no? Interesante, el de los Wolves, adquiriendo a un base veterano, iba a decir, con experiencia, ¿no? Para salir desde el banquillo, ¿no? Un recambio para este Conley. Además, dan a Shake Milton, a Troy Brown y una segunda ronda. O sea, que creo que también es un traspaso muy interesante. A mí, sinceramente, me gustó mucho. También pasó under the radar, porque al final, pues Montemorri es un jugador que tampoco es tan destacado, pero creo que como base suplente es de lo mejor que podían tener estos Wolves y justo una de las cosas que buscaban. Luego, un traspaso que me llamó bastante la atención, creo que es un muy buen traspaso por parte de los Sixers, aunque es verdad que Buddy Hield pues acaba contrato, pero creo que, y no entiendo muy bien el movimiento de estos Pacers, porque al final se hacen con Marcus Morris, que después de encima lo cortan, con Kormaz, que lo cortan también, y tres segundas rondas. Creo que, sinceramente, por Buddy Hield, por lo menos una primera podía haber sacado, ¿no? Es cierto que esas tres segundas rondas
final puedes jugar con ellas y jugarán con ellas, pero pierdes un jugador que, ojo, es un jugador muy importante, uno de los mejores tiradores de la última década, y la verdad que me gustan bastante el movimiento por parte de los Sixers. Luego, lo que decía antes, el tema de los Jazz, que no entiendo mucho, y este traspaso fue uno de los que más me sorprendió. Kelly Olynyk había sonado para varios contenders y al final acaba en Raptors junto a Ogbaye. Y a los Jazz envían a Kira Lewis, a Otto Porter y una primera ronda. Es cierto que sacan una primera ronda interesante de 2024, pero me dejó un poco frío, ¿no? Es lo que comento siempre, ¿no? Estos Toronto Raptors, no sé si deberían apretar por fin ese botón de reconstrucción, hacer todo el equipo pues un poquito de la mano de Scottie Barnes, ¿no? Un poco rodeándolo, pero no sé, a mí es un traspaso que si bien es bueno, ¿no? Porque Kelly Olynyk aporta, pero creo que aportaría más en un contender, ¿no? Saliendo ahí un poco desde el banquillo. Veremos el rol que tiene en estos Raptors y cómo se adapta, pero sinceramente, no sé, es un movimiento que me dejó un poquito frío. Dejadme en comentarios también, si tenemos seguidores de Raptors, qué opináis de la gestión. Luego, uno de los traspasos que más me ha gustado, y aquí falta por completar, que luego lo completé porque va saliendo la información poquito a poco. En este caso, los Thunder, que era uno de esos equipos que todos esperábamos que se moviesen, aunque podía seguir un carácter continuista, pero mete un jugador como Gordon Hayward, que sí que es verdad que tema lesiones, que llevas de diciembre sin jugar, lo que queráis, pero es un auténtico jugadorazo que va a aportar veteranía, que va a aportar puntos, aportar experiencia. A mí me gusta mucho, dando a David Bertans, a Treman, también metieron en la operación dos segundas rondas que faltan ahí y Vasily Misic, ¿vale? Entonces al final dan prácticamente nada, se quitan, o sea, son jugadores, pero no están contando, se quitan contratos de encima y adquieren el de Gordon Hayward. A mí, sinceramente, me parece uno de los grandes traspasos. Comentábamos antes que no hubo grandísimos traspasos, pero dentro de estos no grandísimos, creo que este es uno de los mejores y muy infravalorado. Veremos si le podemos ver jugar con salud, pero ojo, este jugador creo que todos recordáis su prime y la verdad a mí sinceramente me gusta mucho. Luego, otro traspaso, ¿vale? Aquí, que aunque luego fue cortado, aquí fue un movimiento entre los Pistons y los Sixers, ¿vale? Los Sixers mandaron por Cash Considerations, que también falta aquí, a Daniel House y una segunda ronda. Luego Daniel House lo cortaron. El mercado de los Pistons también es para verlo con tranquilidad. O sea, hicieron muchísimos movimientos, creo que desperdiciaron talento, desperdiciaron alguna ronda, cortaron a gente como Killian Hayes. No sé, a mí no me ha acabado de llamar la atención. Aquí los de Filadelfia, ¿qué hacen? Simplemente, pues se ahorran 18 millones, deshaciéndose del jugador y dejando también un hueco en el roster para, ojito, el mercado de buyouts, suena Lauri, de volver a su casa. Y luego, para mí, sin duda, el traspaso que hemos tenido, yo creo que ha sido el traspaso del que todos están hablando, y creo que por fin los New York Knicks se han movido como debían. Creo que si unimos lo de Anunoby hace unas semanas a esto, a incorporar a Alec Burks para, y aparte todos sabemos que vuelve a casa, que es muy del gusto de Thibodeau, y incorporamos a Alex Burks para salir desde el banquillo, también para oxigenar al caso Branson, y, ojito, una de las perlas del mercado, Bojan Bogdanovic, que va a aportar veteranía, va a aportar tiro y va a aportar también versatilidad al ataque de los Knicks. Creo que deshaciéndose nada más de Quentin Grimes, de Evan Fournier, de Malachi Flynn y dos segundas rondas, ninguna primera ronda, ojito, creo que es uno de los grandes movimientos, y ya os adelanto, luego voy a hacer ganadores, pero para mí los Knicks son los grandes ganadores de este mercado. Movimiento increíble, del que todos hablan y no me extraña. Creo que han añadido justo lo que les faltaba. Luego, cuando entréis en mi Twitter para ver todo esto tranquilamente, miraos también, he analizado un poquito la opción de estos Knicks con pues, la rotación que tienen de 10-12 jugadores, que la verdad es increíble. Grandísimo movimiento de Leon Rose, y creo que la gran manzana, estos New York Knicks, pueden ser segundos en el este o tienen nivel por lo menos para pelear ese top 3. Al final, en cuanto al movimiento por los Pistons, yo sigo sin entender, y lo decía antes, muy bien este mercado, si coges jugadores, pero bueno, al final te desprendes de los jugadores como Alec Burks, como Bogdan Bogdanovic, sobre todo por Bogdanovic, podías haber sacado una primera ronda, y creo que es un trato tremendo de los Knicks, pero los Pistons, ya os digo, no me ha gustado absolutamente nada. Luego, otro traspaso un poco extraño, ¿no? Y es el de Spencer Dinwiddie, ¿no?
que bueno, se va a los Raptors, luego lo cortan además para ahorrarse, creo que eran como 2 millones, y mandan a Dennis Schroeder, a Tadeusz Young. O sea, a mí, sinceramente, no entiendo a los Raptors, a los Nets, bueno, un poquito tampoco, pero bueno, a los Raptors no los entiendo, al final lo cortan, se hacen con un jugador como Spider Dinwiddie, que bueno, podía tener cierto mercado, quitas a Dennis Schroeder, que es un jugador que podías haber sacado algo más por él, alguna ronda para reconstruir, pero siguen en esa espiral. Por favor, si alguien de Raptors está escuchando esto, que intente explicarme esto porque no lo entiendo, sinceramente, no entiendo lo que están haciendo. Obviamente, pues Ujiri querrá seguir siendo competitivo, pero hay algún momento en el que tienes que decir, oye, y encima tienes la estrella, tienes a Scottie Barnes, vamos a reconstruir con este tío, y para mí no lo están haciendo, no están sacando rondas, veremos en verano si se mueven, pero creo que es un mercado en el que no ganan, ¿no? Y luego, bueno, del traspaso de los Knicks a, para mí, el segundo mejor traspaso, y es que Dallas por fin se ha movido bien, le saldrá mejor, le saldrá peor, pero meten a PJ Washington y a 2 segundas rondas en este primer traspaso. Luego hablaremos también de otro muy interesante. Al final se desprende de Grant Williams, un jugador que, pues bueno, estaba contando, pero no estaba metiendo los tiros, no estaba defendiendo a su nivel y había problemas, ¿no? En el vestuario, desde hace tiempo ya se sabía, y al final lo han conseguido sacar a los Hornets junto a Seth Curry y una primera ronda. Aquí sí que es verdad que me preocupa el hecho de tener que meter una primera ronda para coger a un jugador como PJ Washington, que creo, y también es muy del gusto de Doncic, va a aportar mucho, pero una primera ronda creo que, y además en la situación de los Mavs, quizás sea demasiado. Es verdad que adquieren 2 segundas, pero a mí es un movimiento que me encanta porque creo que PJ Washington es justo lo que necesitaban y de lo poquito que había era de lo mejor que había en el mercado, pero creo que perder esta primera ronda, pues bueno, veremos. Pero bueno, han ido a por ello, otros equipos se han quedado ahí sin hacer nada, han ido a por ello, les saldrá mejor, les saldrá peor, pero creo que mejoran bastante el roster. Luego hablaremos del otro traspaso. Luego, uno de las bombas, no porque sean dos grandes jugadores, pero por dos cosas. Una, Patrick Beverley se mueve, va a los Bucks, todos sabemos su amistad, entre comillas, con Damian Lillard, de hecho ya os he comentado mucho por redes sociales, y a los Sixers mandan a Cameron Payne y una segunda ronda. Aunque sinceramente Patrick Beverley no esté en el mejor momento de su carrera, creo que es una buena incorporación de los Bucks. Creo que meten defensa, de hecho ya ha declarado Lillard acerca de eso, tendrán que limar asperezas, pero a mí es un movimiento que me gusta mucho y lo más tremendo de este movimiento es que no lo anunció ni Wojnarowski, ni ningún insider, ni Sancho Arania, lo anunció el propio Beverly en su podcast. Ojito, esto es algo inaudito en el trade deadline. Entonces, pues bueno, creo que puede aportar en los Bucks. Creo que para mí es un atraco a mano armada, mandando a Cameron Payne una segunda ronda a los Sixers. No sé cómo se han dejado engañar así. Y veremos cómo funciona el tema de Beverly. Luego, bueno, voy a pasar por algún traspaso un poquito más por encima para que no se eternice. También movimiento de los Pacers para volver a repatriar a Doug McDermott, a McDermott a casa. En cambio, a los Spurs han mandado a Marcus Morris, que lo cortaron, Cash y también una segunda ronda. O sea que al final, nada, un movimiento de piezas para ampliar un poquito la rotación de Indiana. Yo realmente no entiendo muy bien esto porque es un jugador aprovechable, pero creo que ahí con McConnell. Con Haliburton, evidentemente, pues ya tienes jugadores interesantes. Entonces, también el mercado de los Pacers me ha dejado un poco frío por el tema Hill, por el tema ahora de McDermott. No sé, al final no me acaba de convencer demasiado. No digo que sean unos perdedores, pero bueno, por lo menos se han movido y han hecho un par de ajustes, pero para mí creo que salen un poquito perdiendo. También dejármelo en comentarios. Luego, otro movimiento de los Celtics. Este sí que ha pasado completamente por fuera del radar, por debajo del radar. Al final sí que se habló un poquito del caso Tillman, pero ojito, Jaden Springer es un jugador que no se conoce mucho, que viene de los Sixers, solo pagan una segunda ronda por él y es un pequeño movimiento, un joven de 21 años que en defensa es bastante bueno y viene para aportar pequeños minutos, sobre todo también en temporada regular, ampliar el roster, que era lo que le faltaba a los de Boston. Entonces, ojito con esto, porque también no va a ser súper diferencial, pero con el poco margen que tenían los Celtics, creo que es un movimiento también que gusta mucho. Si tenéis algún seguidor de Celtics, comentadme qué os ha parecido el mercado de estos Celtics, que bueno, es a la baja porque hay lo que hay, tenéis el equipazo que tenéis, pero ojito con esto. Y luego esta segunda ronda que veíais aquí, ¿vale? Que mandan a Sixers, la recuperan otra segunda ronda de los Blazers mandando a Dalano Banton, ¿vale? Que si bien cuando llegaba parecía que podía aportar,
tenía un valor residual y al final, pues bueno, cogen una segunda ronda, pues para también tenerla de cara al futuro, para futuros trades y luego también veremos el mercado de buyouts, ¿vale? Aunque luego veremos, también están un poco limitados en este aspecto. Luego, para mí, lo adelanto, luego lo voy a comentar, pero una de las grandes decepciones, los Warriors no se han movido, o bueno, se han movido simplemente para adquirir una segunda ronda y cash, un movimiento un poquito pues para ahorrarte dinero, pero al final creo que el inmovilismo que han tenido los Warriors, no sé si había que romper por el lado de Clay, es complicado, lo sé, pero sabemos que es un Spidey. No sé si había que intentar traspasar a Chris Paul, el valor que tendría, el tema de Wiggins, pero a mí me ha sorprendido que no hagan absolutamente nada. Van a ir con lo que tienen. Stephen Curry con su mochila los llevará a todos con Kuminga. Veremos si aguanta este nivel. Veremos si jugadores como Wiggins, como Draymond Green, pues al final vuelven a un buen nivel, porque si no van a tener muy, muy complicado el poder llegar a competir. Y luego nos quedan dos movimientos, creo. Un traspaso, un poquito también pasó under the radar, aunque ha sido bastante divertido, porque bueno, Robin López, los Bucks lo han hecho este movimiento pues para ahorrarse dinero, también un poco como el de Warriors, lo mandan a Kings, que luego los Kings lo cortan y a Bucks llega Cash. Al final se rompe los hermanos López, ¿no? Se marcha Robin y una imagen muy graciosa que podéis verlo por Twitter o por redes sociales de él ya traspasado mientras se juega el partido de esta noche leyendo un libro. Entonces, pues bueno, un fichaje menor, obviamente, para ahorrar, pero bueno, también para hacer un hueco para el mercado de buyouts para estos backs, ¿vale? Y como digo, nos quedan los dos últimos. Estos dos se dieron antes, pero no teníamos claro cuáles eran esos picks y las cosas. Entonces los dejé para el final para poder subirlo y que ya todos lo tengamos claro. Este también me ha gustado mucho y creo que junto a la incorporación de PJ Washington da justo reforzar el apartado que necesitaban estos maps con la rotación interior, y es que a los maps cogen a Daniel Gafford, para mí uno de digamos, interiores suplentes que pueden aportar minutos más infravalorados de la competición, y dando solamente a Richard Holmes y un pick swap de primera ronda con Oklahoma. A mí, sinceramente, me parece un movimiento sensacional. Creo que también viene ahí a ayudar a Lively, ¿no? Que al final es buen jugador, pero no deja de ser un rookie en la rotación interior. Y creo a Powell también. Y creo que les va a venir muy bien P.J. Washington, Daniel Gafford, como digo, movimientos sensacionales de los Dallas Mavericks. Lo que podían hacer lo han hecho. Se guardan alguna primera ronda por ahí y veremos qué hacen en verano. Pero la verdad, si fuera seguidor de los Dallas Mavericks, muy contento. Me encanta la pareja Gafford-Washington y además los Mavs dejan un hueco libre importante de 4 millones para el mercado de buyouts. Así que pueden meter algo por ahí que puede ser interesante. Sonaba Dinwiddie. Ojito con esto también. Y ya por último, vamos con el único traspaso, creo, a tres bandas que ha estado ahí. Decían que iban a jugar a un sitio, luego a otro. Entonces, pues bueno, por eso esperé hasta el final. Y creo que es una buena incorporación por parte de los Suns, que se deshacen de muchos jugadores, pero jugadores que realmente no tenían un impacto, para meter a un Royce O'Neal, que ya fue compañero de Kevin Durant, que era uno de los grandes objetivos. De hecho, muchos contenders, incluso Lakers también llamó, pero no llegó a esta oferta, y se ha metido Grizzlies por ahí por el medio para dar posibilidad a este traspaso, y al final esto acaba así, en Nets, Royce O'Neal, que la verdad que defensivamente puede aportar mucho, también un perfil de 3&D, ¿no? Digamos, que puede tirar, también va a defender y va a venir muy bien para la rotación. Y luego un perfil como David Roddy, que también ha pasado poquito por debajo del radar, pero creo que es muy buena incorporación para también pues meter más cuerpos de cara a la rotación, sobre todo a esta temporada regular. A los Grizzlies llega un jugador, un tirador como Yuta Watanabe, también llega Metu y un pick swap, también sacan un poquito ahí por Roddy, ¿no? Y los Nets pues llegan dos jugadores como Keita Bates-Diop y Jordan Woodwin, jugadores que no tenían demasiado impacto, y también sí que sacan tres segundas rondas, ¿no? Yo, si fuera ellos, habría esperado sacar por Royce O'Neal al menos una primera, pero finalmente creo que es un trato que está muy bien para estos Suns. Si bien no me explota la cabeza, creo que es un trato que les hace ser algo más competitivos, y estas carencias que tenían, ¿no? Al final, por tener ese Big Three, pues subsanarlas un poquito, pero como digo, siguen teniendo carencias y veremos cómo funciona este equipo en playoffs. Y nada, hasta aquí el repaso de todo lo que ha pasado en este cierre de mercado de traspasos, en este trade deadline. Decir, obviamente, que no ha sido, quizás, nos ha movido esa gran pieza, pero creo que equipos salen muy reforzados,
otros me dejan muchísimas dudas, proyectos estancados, como siempre, mucho análisis. Espero que os haya gustado. Si queréis, os dejo aquí abajo el enlace a Twitter para que lo veáis tranquilamente. También me comentéis lo que queráis. También podéis comentar, obviamente, en la caja de comentarios aquí cualquier cosa. Y nada, ahora vamos a ir ya para acabar este episodio a ver los ganadores, las decepciones y hacer un repaso al mercado de buyouts. Una vez analizado todo lo que pasó ayer, todos los traspasos, todos los movimientos, también de los días anteriores, analizar todo lo que ha pasado en este famoso deadline de la NBA, ahora creo que para concluir este vídeo vamos a hablar un poco de los ganadores, de los perdedores o las franquicias que me han decepcionado un poquito más, y luego vamos a acabar también haciendo un breve repaso por el mercado de buyouts, ¿vale? Que estos jugadores pasarán a ser agentes libres y podrán negociar. De hecho, como hemos comentado antes, ha habido varias franquicias que han hecho movimientos para dejar huecos en su roster, también para ahorrar, pero también para dejar estos huecos para poder incorporar algún que otro jugador interesante en este mercado de buyouts. Y bueno, vamos a empezar por lo positivo y vamos a empezar por los ganadores. ¿Vale? Yo os voy a dar para mí los 4 ganadores, aunque creo que también hay otros movimientos y hay otras franquicias, pero para mí los 4 que más ganan en este mercado, en este cierre de mercado de traspasos, son, por supuesto, los primeros los Knicks, también Dallas Mavericks, ojo con Boston Celtics, que son nombres que no se habla mucho, pero creo que con lo que podían hacer era difícil hacerlo mejor y justo tapar las carencias que tenía esa plantilla, ya lo hemos comentado antes con todo el tema de los traspasos, y también Oklahoma City Thunder, que es verdad que solo han hecho un traspaso que es arriesgado por el tema de la lesión, pero ojito porque me gusta cómo se han movido y perdiendo prácticamente nada o jugadores que no contaban demasiado. Y bueno, vamos a empezar por los Knicks, que aunque ya lo hemos analizado, pues evidentemente reciben a un jugador como Bojan Bogdanovic, reciben a Alec Burks, todo esto se une a Nunobi, que ya se había hecho antes, y me ha gustado mucho cómo se han movido. Creo que la jornada de ayer ha sido espectacular. Han renunciado al final a jugadores como Quentin Grimes, que sí, que a algún aficionado le puede fastidiar un poquito más, pero creo que con lo que ha venido está muy, muy bien. Luego Evan Fournier, que había perdido pues obviamente no su sitio dentro del equipo, Malaki Flynn, Arcidiacono, que fue el que me olvidaba antes, Ryan Arcidiacono, y 2 segundas rondas. Al final no pierdes ninguna primera ronda, renuncias a jugadores que realmente no te estaban aportando demasiado y metes a 2 perfiles como el de Bogdanovic y Barks, que yo creo que van a aportar muchísimo. Y luego, obviamente, más Anunoby, que también fueron, pues creo que se movieron muy bien, ¿no? Es verdad que duele renunciar a Barrett, duele renunciar a Quickly, pero al final creo que para mí es el gran ganador de este mercado de traspaso y sobre todo de este cierre, ¿no? Con estos 2 movimientos. Luego Dallas Mavericks, también un equipo que creo que debía moverse para ser competitivo y vaya si lo ha hecho. Ha incorporado a PJ Washington, que me parece que encaja como anillo al dedo, ya lo hemos comentado antes, y Daniel Gafford, también un jugador del que se habla poco, muy infravalorado y que creo que para reforzar las posiciones interiores va a venir muy bien. Aparte, pues también recibe 2 segundas rondas, ¿vale? Entonces yo creo que es un mercado bastante importante. Al final solo renuncian a Grant Williams, que es verdad que venía de ser un jugador importante en Celtics, pero esta temporada no había encajado bien, no estaba metiendo los triples, no estaba defendiendo como lo hacía y estaba claro que querían quitárselo de encima. También Seth Curry, que es un jugador que para estos maps era un jugador residual realmente, Richon Holmes, más de lo mismo, y luego pierden, pues bueno, una primera ronda, que ya lo dije antes que esto era algo que me preocupaba un poquito, que metieran una primera ronda y luego un swap de primera ronda, ¿no? Lo único que me preocupa aquí es el tema de la primera ronda, porque no les sobran primeras rondas para hacer otros movimientos, quizás también de cara a verano, pero creo que si había que hacer estos movimientos, que había que hacerlos y había que meterla, pues está bien hecho. Creo que es un equipo que también ha actuado de manera valiente, le saldrá mejor, le saldrá peor, pero para mí es otro de los ganadores. Y luego seguimos con Boston Celtics, lo que decía antes, ¿no? Un conjunto que tenía poco que mejorar, realmente un poquito de rotación, y creo que lo ha hecho. En la jornada no de ayer, sino de antes de ayer, firmaron a Xavier Tillman, que, bueno, aquí pone Celtics, pero en verdad venía de los Grizzlies, ¿no? Y ayer firmaron a Jaden Springer, ¿vale? Procedente
de los Sixers. También un joven muy interesante que ya lo hemos comentado antes. Aparte, recuperan una segunda ronda mandando a Lamar Stevens, ¿no? Que lo pierden. Luego también pierden a un jugador como Dalano Banton, que parecía que podía aportar, pero no estaba haciendo mucho en este roster. Y creo que en general se han reforzado muy bien. Tenían poquitas cosas que hacer y creo que lo poquito que tenían que hacer lo han hecho. Así que la verdad que yo, si fuera de los Celtics, estaría bastante contento. Y luego, ya por último, antes de pasar a las decepciones, Oklahoma City Thunder, un traspaso que creo que ha sorprendido a todo el mundo. Gordon Hayward, he leído pues muchas críticas, ¿no? Porque al final lleva sin jugar, creo que es desde diciembre, ha tenido muchos problemas de lesiones, pero creo que es un jugador que con su veteranía y su calidad puede aportar mucho en estos Thunder. Además, pues conservan muchísimas rondas, de hecho creo que no se han desprendido de ninguna primera, se han desprendido de 2 segundas, de Mitchell, de Treman y de Davis Bertans, o sea que al final se han quitado contratos de encima y además, yo es lo que digo, me pareció un traspaso tremendo. Hay que ver el tema de la salud, pero para mí creo que se han movido muy bien. Entonces, para mí estos son los 4 ganadores. Luego también hay otros ganadores, pueden ser como Sixers, ¿no? Con el tema que comenté antes de Buddy Hield, también los Suns con O'Neal. Bueno, al final creo que hay varios equipos que se han movido bien, pero si tengo que escoger a 4, creo que serían Knicks, Dallas Mavericks, Celtics y Oklahoma City Thunder. Y bueno, de los ganadores, ¿no? Sorpresas también en este deadline, vamos a las decepciones, a los equipos que pues pensé que se iban a mover, al final los han movido, se han movido muy poco y para mí hay 4 por encima de todos. Unos son los Lakers, otros son los Bulls, otros son los Warriors y otros son los Hawks. En el caso de tanto Lakers como Chicago Bulls como los Atlanta Hawks, creo que, bueno, son equipos diferentes, ¿no? Pero ninguno de ellos ha hecho ningún movimiento. Creo que yo al menos esperaba algo. En el caso de Lakers, bueno, he estado escuchando a Pelinka diciendo que pues le pedían mucho, de hecho llamaron por Caruso, pero pedían 2 primeras rondas, solo tenían una, no querían renunciar a demasiados jugadores y al final quieren esperar a verano para tener esas 3 primeras rondas e intentar ir a por un jugador como Trae Young o a por un jugador como Donovan Mitchell. Es cierto que otros equipos competidores pues tienen muchas más rondas, ¿no? Tanto creo que son Nets, bueno, Oklahoma por supuesto, pero bueno, creo que ahí va a haber competencia y a ver, al final se puede entender la posición de Pelinka, sonó de Junte Murray, sonó de Rosen también, sonó Caruso obviamente, sonó también Drummond para reforzar un poquito esta posición interior, pero al final pues hay un cierto inmovilismo, también preocupa la lesión de Vanderbilt, esperaba que algo por lo menos se uniese. Es cierto que han dicho que van a estar bastante agresivos en el mercado de buyouts, así que veremos, pero a priori una decepción. Al final LeBron está a muy buen nivel, sí, pero ya tiene 39 años, creo que esperar a que acabe la temporada puede ser inteligente de cara al futuro de la franquicia, pero a mí sinceramente me ha decepcionado, ¿no? No esperaba una gran estrella, pero sí quizás algún ajuste, sobre todo a nivel defensivo, ¿no? Haber intentado con los Bulls, aunque parece que se intentó, pero sinceramente para mí es una decepción. Vosotros también dejadme en comentarios cuáles son vuestras decepciones, cuáles son vuestros ganadores, ¿no? Porque puede que sea diferente y que también veáis esta parte de Pelinka como algo positivo. Luego, para mí la gran decepción, diría, al igual que los Atlanta Hawks, pero todavía un poquito más, los Chicago Bulls, un equipo, un inmovilismo tremendo. Tenían a 2 Spirings como de Rosen y Drummond, que podían sacar algo por ellos, no han sacado absolutamente nada. Puede que en verano los pierdan completamente gratis. Es cierto que tuvieron mala suerte con el tema de Zach LaVine, ¿no? Que se lesionó y al final, pues ese traspaso que parecía hecho a alguna franquicia, pues se fue abajo. Luego el tema de Caruso, ¿no? Que pedían 2 primeras rondas, parecía que no se las daban. En el caso de Lakers no las tenían. Y bueno, un equipo que es increíble. O sea, el dato de que Karnisovas lleva desde agosto de 2021, o sea, desde que Markkanen lo traspasasen a Cleveland, que luego todavía tendría el traspaso a Utah Jazz, llevan sin moverse. O sea, esto es una absoluta desfachatez. Para mí, creo que sí que es una franquicia histórica, como la de los Bulls, pero creo que tienen que apretar ese botón rojo. De hecho, he leído que el dueño estaba decidido a apretar ese botón rojo, a sacar a todos los activos para intentar coger las máximas rondas de draft, coger algún joven interesante, pero al final no se ha hecho. Entonces, para mí, incluso por encima de Lakers, una de las grandes decepciones. Un equipo que va a estar ahí luchando por el play-in, pero, como yo siempre digo, hay un poco la medianía. Luego, también interesante hablar de los Warriors, que he puesto aquí un movimiento, pero como si no fuese nada, al final han hecho un movimiento, se han deshecho
Corey Joseph, ¿vale? Y bueno, al final un poquito para ahorrar, ¿no? Han sacado creo una segunda ronda, pero era un equipo que esperaba movimientos, ¿no? Es verdad que dolía pensar que podían traspasar a Clay más en este momento, no sé el valor de mercado que tenía, pero acordaros que es un Spiring. Luego el tema de Wiggins también, que era una pieza que había sonado, ¿no? Para intentar hacerse con otro activo. Veremos si ahora vuelve a jugar como el año del anillo y nos calla la boca a todos, ¿no? Pero parecía que necesitaban algo más allá del nivel de Stephen Curry y de ahora de la aparición de Kuminga. Luego también tenían activos como Chris Paul, como Moses Moody, ¿no? Creo que se podían haber movido. Si no se han movido, obviamente será por algo, pero creo que hasta el momento la gestión está siendo un poco paupérrima. Creo que esperaba algún movimiento de algo. También estarán atentos al mercado de buyouts, que tendremos vídeo, por supuesto, cuando vayan pasando las cosas, pero creo que para mí es uno también de los grandes, no perdedores diría, pero sí decepciones. Y luego, como decía antes, ¿no? Los Atlanta Hawks, una franquicia también al igual que los Bulls, ¿no? Aunque es diferente, pero también estancada, sonó mucho Murray y al final se lo van a quedar, Trey Young parece descontento, veremos qué pasa en verano si pide el traspaso, y luego al final sí, van a competir, van a estar ahí en el play-in, quizás se metan en playoffs, pero no veo al equipo, no veo a Trey Young como sí que pudieron hacer en Dallas, ¿no? De hecho, fueron uno de los ganadores, pues poniéndoles jugadores un poco para que el equipo vaya avanzando, ¿no? Luego habrá más suerte, encajará mejor, encajará peor, pero por lo menos que se muevan, que le den algo, ¿no? Visto que no funciona del todo, que falta algo, ¿no? Creo que esas finales de conferencia de 2021 creo que fueron, les hicieron un poquito de daño pensando que tenían ese techo más alto y parece que se han estancado ahí. Y luego también otras decepciones, ¿no? Los Kings, que no han hecho ni un movimiento, bueno, han hecho el de Robin López, pero para luego cortarlo, o sea, por cash consideration, o sea, como si nada. Luego los Toronto Raptors, también que no entiendo bien estos movimientos que hacen con Dinwiddie, luego lo cortan para ahorrar, no sacan prácticamente nada por estas jugadores, ¿no? Que se van, no sé, yo también creo que es un caso como el de Bulls, que quizás deberían haber traspasado, empezar de cero, tienen ahí a Scottie Barnes para rodearlo, tienen jugadores interesantes, pero es un equipo que para mí se queda ahí un poquito, como digo, in the middle. Y luego ya para acabar, que no quiero eternizarme, vamos a hacer un breve repaso al mercado de buyouts, han ido saliendo más, pero bueno, estos son yo creo los más importantes, ¿no? Tenemos a Kyle Lowry, a Spencer Dinwiddie, a Joe Harris y a Marcus Morris, que fueron traspasados y posteriormente cortados por sus equipos. Lo que veis ahí, entre paréntesis, son los salarios que tienen, ¿vale? 29,6 Kyle Lowry, Spencer Dinwiddie 20,3, Joe Harris 19,9 y 17,1 el caso de Marcus Morris. ¿Por qué pongo esto? Es importante porque los equipos que veis aquí a la derecha no pueden firmar a estos jugadores porque están por encima del primer apron, ¿vale? Cuando estás por encima del primer apron, de estos dos primeros apron, que si queréis os dejo por aquí el vídeo que grabé con Sergio Rabinal hablando sobre ello, ¿no? Para que sepáis cómo funciona un poco todo esto de los nuevos límites, el impuesto de lujo, todo lo que ha añadido el CBA y la NBA, ¿no? El último año, os lo dejo por aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Pero como digo, estos equipos que están por encima del gasto del primer apron no pueden adquirir en mercado de buyouts con que tuvieran sueldos por encima de 12,5 antes. Entonces, estos cuatro, para estos equipos que veis aquí, Celtics, Suns, Warriors, Nuggets, Miami Heat, Milwaukee Bucks y los Clippers, no podrían adquirirlos. Sí que podrían adquirir a otros nombres, ¿no? Como Víctor Oladipo, como Killian Hayes, que ojito fue cortado de los Pistons tras ser un pick, creo que fue el número 7, Furkan Korkmaz también, Daniel House Jr., que fue traspasado y posteriormente cortado, los Hornets también cortan a Bouknight, que fue creo un pick 11, y Robin López, que se va a Sacramento, pero también es cortado. Luego hay otros nombres, se van a ir añadiendo, no os preocupéis porque vamos a ir dando seguimiento a todo, pero bueno, esto es para que veáis un poco esos fichajes y esos nombres que pueden estar encima de la palestra para estos equipos también, que como comentábamos antes, han ido haciendo huequito en su roster. Así que nada, dejadme en comentarios, como siempre, qué os ha parecido el mercado, que como digo, sí es verdad que ha sido flojito, y más cuando estábamos acostumbrados a movimientos como el de Durant, como el de Irving, como el de Westbrook el año pasado, pero bueno, sabemos que suele ser así, que son ajustes y la verdad que hay equipos que salen muy reforzados. Dejadme en comentarios cuáles son ganadores y los perdedores o decepciones para vosotros. Y nada, como siempre, nos vemos la semana que viene, que ya hay vídeos relacionados con el All-Star en Cancha NBA.